Entonces, prácticamente con esto partimos, bueno, existe lo que es el copyright contra otros derechos de propiedad intelectual y la propiedad intelectual se va a dividir en los derechos de autor y la propiedad industrial. Los derechos de autor como independientes de otros derechos protegidos por la propiedad intelectual, como van a venir a ser lo que son las patentes, los modelos, la protección de medicamentos, productos, etcétera. Aquí es bien interesante porque vemos que la propiedad industrial, sobre todo con los tratados, ha tenido modificaciones, ha tenido actualizaciones, las cuales son muy importantes. Hablamos de otra perspectiva de lo que son los copyright contra los derechos de autor. ¿Por qué? Porque el copyright va a ser ahora sí que la simbología de lo que viene a ser la protección de los derechos de autor. Y en algunos países se ocupa como vocablo, que quiere decir que es exactamente lo mismo. ¿Qué protege el derecho de autor? Mencionábamos cualquier tipo de obra literaria y artística. Comprende desde las producciones, el campo literario, científico, artístico, libros, folletos, conferencias, alocuciones, obras de drama, de coreografía, musicales, con o sin letra, cinematógrafas, de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, fotografía, artes aplicadas, ilustraciones, mapas, croquis. Entonces, realmente es una variación muy grande lo que comprende. Y algo muy interesante, si hablamos nosotros de sitios web, aquí vamos a ver englobado esa protección porque lo que son los textos, las imágenes, el diseño, colorimetría, fotografía, video, música, puede registrarse dentro de un derecho de autor. Y prácticamente por eso se le pone copyright. Tal cual el sitio web, no, pero el diseño y toda la infraestructura de la cual va a contar, eso sí, es susceptible de protección. Algo interesante es el principio de minimis, porque precisamente hasta dónde se puede minimizar sin que afecte y que yo pueda registrar, pues prácticamente yo puedo registrarlo y precisamente ir más relacionado con la parte de diseño. Y algo muy interesante es las obras pequeñas pueden registrarse. Lo que no es susceptible es una idea como lo que, o un lema como el que ahorita vemos aquí. La Lotería Nacional repartió suerte y dinero entre todos los habitantes del pueblo. ¿Por qué? Porque prácticamente, o sea, no es algo factible, es una idea. Pero si yo digo la famosa frase registrada del eslogan de aquí no puedes comer solo una, ahí sí es susceptible de registro. Entonces, vemos que el concepto de minimis sí es importante entender que hay cosas que aunque sean pequeñas, se pueden registrar y cosas que no se pueden registrar. Ideas y expresiones. De forma general, se dice que las ideas no son registrables. Por ejemplo, sitio web que se dedica a la compra-venta entre particulares, pozos ya leídos. Prácticamente no hemos encontrado nada que sea real o que tengan transacciones de este tipo. Por lo tanto, es algo y una idea que no se puede registrar. Hablamos de proteger la presentación de la idea, manuales, análisis funcionales, diseños técnicos, software, maquetas, etc. El reconocimiento de autoría nos exige mencionar al autor cuando precisamente se generan copias o se tenga un documento en donde se pueda precisamente divulgar. El registro de propiedad intelectual en la mayoría de los países, siendo el conjunto de normas que va a regular y que va a regir precisamente el patrimonio de esos derechos de ese autor, por el solo hecho de la creación
de ser una obra es susceptible de registro y todas las consecuencias que esto tiene. El derecho de autor es importante porque este viene declarado dentro de lo que son las garantías de los derechos humanos fundamentales en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, existen muchas leyes que lo defienden y que lo protegen. Y es importante porque no por el hecho de estar en Internet o en la web se puede violar. Al contrario, las sanciones pueden ser graves. El símbolo copyright, como lo mencionábamos, o sea, es el término anglosajón y es importante porque es prácticamente también una forma de saber que algo está protegido. Cuando cedemos parte de los derechos sobre nuestra obra, ¿debemos firmar un contrato? No necesariamente, puede ser de palabra, pero sí tiene que venir estipulado cuáles son los que se está cediendo y a quiénes y cómo, para que precisamente no caiga en una controversia de que no era muy claro. ¿Ok? Y algo bien importante, por ejemplo, desde el año 2001, las licencias de Creative Commons nos ayudan precisamente como un instrumento jurídico para que las personas sepan si se dio, que bueno, debe de ser mencionado, que no puede ser con fines de lucro, pero que puede ser con usado, que puede ser para que las personas lo puedan mejorar, pero sí respetando siempre que sin fines de lucro y mencionando al autor.